Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 16 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 1 al 22, con el título El reto constante de darle prioridad a Dios en nuestras vidas. Hermanos, yo creo que hay ocasiones en nuestras vidas donde deseamos servir al Señor de todo corazón y lo hacemos. Servimos de una forma muy entregada y sacrificial. Pero luego, hermanos, llega esa tentación de decir, ok, pues ya he servido a Dios, ahora déjame buscar lo mío. Y ya he servido a Dios fielmente, yo también me merezco algo. Y siempre vivimos una lucha constante, hermanos, contra el pecado, contra la carne, contra el deseo de exaltarnos a nosotros mismos, de buscar nuestra gloria, de establecer nuestro reino primero, antes de establecer el reino de Dios, de hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Siempre existe esa lucha constante. Ahora, antes de ver la palabra de hoy, me gustaría mostrarles unas imágenes de cómo era el templo de Salomón. Salomón decidió construir un templo más permanente. Acuérdense que el tabernáculo hasta ese momento era una tienda móvil, portátil. Y Salomón dijo, pues no, ya estamos disfrutando de tiempos de paz, vamos a establecer un templo más permanente y usaré los materiales más finos para establecer este templo. Entonces, este es el templo de Salomón, que podemos decir es una réplica más elegante del tabernáculo. Y vemos aquí la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Salomón. Vemos, hermanos, cómo Salomón construyó aquí primero el templo. Y veremos en el pasaje de hoy que después de terminar el templo que encontramos aquí, Salomón construyó todo este complejo real, que incluye su palacio real aquí, incluye también la casa del bosque del Líbano, que era como un bosque artificial de puras columnas de cedro. También este otro pórtico de columnas, el pórtico donde Salomón emitía el juicio. Y aquí detrás del Palacio Real de Salomón estaba la casa que él construyó para la hija del faraón. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo él construyó su Palacio Real. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ok, empecemos con el versículo 1. Algunas personas dicen, Salomón amó a Dios de todo corazón y edificó su templo primero. Después de completar el templo, edificó su casa. Así que vemos que Salomón realmente amó a Dios de todo corazón. Pero algunas otras personas ven los detalles y dicen, él se demoró 7 años en construir el templo, pero luego invirtió 13 años de su tiempo y de recursos para edificar su templo, casi 2 veces más de lo que él invirtió para construir el templo de Dios. ¿Será que Salomón poco a poco se estaba desviando un poco de esa entrega total a Dios y empezó a buscar lo suyo primero? Seguimos en el versículo 2, dice la palabra de Dios así. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. Ok, les voy a mostrar el plano para que entiendan lo que está construyendo Salomón aquí. Y aquí está el templo, ¿verdad? El templo con el lugar santo y el lugar santísimo donde están los 2 querubines gigantes. Bajamos por estas gradas y está la casa de Salomón. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del pasaje de hoy. La casa construida para la hija del faraón, la plaza, y aquí, bueno, empezamos con esto. La casa del bosque del Líbano, que eran 3 hileras de 15 columnas cada una, que era como un bosque artificial. Y yo creo que Salomón construyó esto para mostrar la grandeza de su poder. Mire, yo puedo construir hasta un bosque, aunque no es un bosque real, es artificial, pero lo voy a construir de cosas aún más finas y elegantes, ¿ok? Seguimos, dice en el versículo 6, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras,
con sus columnas y maderos correspondientes. Vemos aquí entonces, hermanos, este pórtico de las columnas que encontramos en esta parte, ¿ok? Y sigue la palabra. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Aquí está el pórtico del trono. Salomón, como rey, pero también como juez, emitía sus juicios. ¿Ok? Seguimos en el versículo 8. Y la casa en que él moraba, y en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Hermanos, vean ese detalle. Salomón construyó su palacio real casi del tamaño, yo creo que más grande que el templo, y después le construyó una casa para su esposa, la hija del faraón. Y esto me pareció interesante, hermanos, porque nosotros como Salomón queremos estar cerca del templo, queremos estar cerca de Dios, queremos ir de nuestra casa al templo para servirlo a Él de todo corazón. Pero aunque queremos servir a Dios de todo corazón, siempre está a un lado esa tentación de buscar las cosas de este mundo. Está la esposa de Faraón, esposa de Salomón, que era la hija de Faraón. Y yo creo, hermanos, que cuando más queremos servir al Señor, ahí está el enemigo poniendo piedras de tropiezo para que nosotros no podamos entregarnos de todo corazón a Dios, ¿sí? Así que esa lucha constante de ¿voy a servir al Señor o voy a hacerle caso a mi esposa? No estoy diciendo, hermanos, que las mujeres siempre son malas y que nos impiden servir a Dios, pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos honestamente ante Dios y preguntarnos si a veces le damos más razón a nuestras esposas o a nuestra familia o las cosas de este mundo que a Dios, ¿sí? Y dice en el versículo 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro, y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. No, yo creo que este detalle que vemos aquí, que Salomón usó piedras grandes y costosas para su palacio, nos muestra algo de su corazón, que él también quiere establecer su reino y mostrarle a la gente la grandeza de su poder, que Él tiene riqueza, que Él tiene sabiduría, que Él tiene poder para crear todas estas cosas. Dice que la reina de Seba vino y se quedó admirada, no solamente de la sabiduría de Salomón, sino también de toda su riqueza y las cosas que Él edificó. Hermanos, como seres humanos, como hombres especialmente, yo creo que Dios nos ha creado con ese deseo de edificar. Los hombres construimos, edificamos, hacemos, cultivamos, generamos, producimos. Nos gusta trabajar, hermanos, y construir. Pero, hermanos, antes de construir lo nuestro y edificar nuestro palacio, nuestra casa, establecer nuestro reino, debemos de buscar primeramente su reino y su justicia. Dice la palabra en los versículos 13 al 22. Salomón emplea a Hiram de Tiro. No es el rey Hiram de Tiro, sino que es otro con el mismo nombre. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Así que este Hiram de Tiro tenía una madre judía de la tribu de Neftalí, que es en la parte más norte de Fenicia, cerca de Tiro. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Así que era de madre judía y de padre gentil. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Vemos qué interesante, ¿verdad? Que de la misma manera que Salomón tenía esa sabiduría que Dios le había dado, Dios también le dio sabiduría a Hiram.
Hermanos, vimos en el pasaje anterior o de anteayer, creo, que Dios usó la mano de obra de Tiro para construir su templo. Y la iglesia, que es el templo de hoy, la iglesia está compuesta no solamente de judíos, sino también de gentiles. Y parte de la belleza y la hermosura de la iglesia es que el evangelio une a todas las naciones debajo de Cristo Jesús. Y vemos cómo Dios, de la misma forma que le dio sabiduría a Salomón, el rey judío, también le dio esa misma sabiduría a Hiram. Sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Y esto también, hermanos, me hace pensar en Éxodo capítulo 31 encontramos hombres que Dios utilizó para construir el tabernáculo, partes del tabernáculo. No me acuerdo sus nombres, eran nombres un poco complicados, difíciles de recordar. Creo que Oliab, no me acuerdo cuáles eran sus nombres. Pero en eso 31 se dice de estos hombres que trabajaban bien en bronce, igual que Dios les había llenado de sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer las cosas. Así que al final, todo lo que hacemos, hermanos, lo que logramos hacer, no es por nuestro esfuerzo, porque seamos merecedores, porque seamos más trabajadores, más inteligentes, más dignos, más santos. Es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y cómo me hubiera gustado que Salomón se acordara de esto siempre durante toda su vida. Dice en el versículo 15, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Lo siento que hubo un poco de confusión ahí. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Ok, vean este último detalle, hermanos. Salomón, con la ayuda de Hiram de Tiro, el artífice de bronce, hizo 2 columnas para el pórtico del templo, ¿ok? Que estaba a mano derecha, o al norte se llamaba Jaquín. Jaquín en hebreo significa, hermanos, Él establece. Él es, Dios es el que establece. Establece el trono de David, el trono de Salomón. Dios es el que hace todas las cosas para su gloria. Y luego la segunda columna, que estaba a la izquierda o al lado sur del templo, se llamaba Boaz, que significa de Él es la fuerza, de Dios es la fuerza. O si juntamos estas 2 columnas, estos 2 nombres, Jaquín y Boaz, Él es el que establece con la fuerza de su poder. No es Salomón que estableció su reino con su sabiduría, con su inteligencia, con su fuerza. Fue Dios que en su gracia estableció a Salomón. Y como les dije, es importante, hermanos, que nosotros nos acordemos siempre de estas verdades, que somos lo que somos por la gracia inmerecida de Dios, que Él nos ha establecido por la fuerza, por su fuerza y por su gracia y por su amor. No es producto de nuestro esfuerzo humano. Nosotros no nos ganamos el favor de Dios. Todo fue por la gracia de Dios, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para vencer esa tentación de buscar lo nuestro primero, de establecer nuestro reino primero. Acordarnos de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios, que es un don de gracia que Cristo Jesús nos ha dado para que seamos humildes y agradecidos, para que no se infle nuestro ego, para que no nos creemos personas grandes y merecedoras como Salomón, que tristemente, hermanos,
eso fue lo que lo llevó a la perdición. El orgullo, la tentación de poner sus cosas y sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Por caer, hermanos, a esa tentación de amar a sus mujeres y a sus dioses falsos más que a Dios. Así que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdame a mantenerme fiel y entregado a ti. Yo reconozco honestamente que siempre existe esa tentación de buscar mi reino, de hacer mi voluntad, de exaltarme a mí mismo. Ayúdame a darte el primer lugar en mi vida, a buscar primero tu reino y tu justicia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Espero verlos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.